uní con una flecha a cada número con su descomposición en factores primos. Es decir, el 70, el 48, el 100 y el 84 tienen abajo la descomposición en factores primos. Nosotros tenemos que ver cuál le corresponde a quién. ¿Cómo lo harían ustedes? Porque hay varias maneras. Está la manera tramposa y está la manera real, que es la que queremos. ¿Cómo lo harían? Tuvimos un trabajo donde tenían el número, ¿sí? Tenían la descomposición, por ejemplo, 12 por 18, ¿se acuerdan que les daba 216? Y ustedes tenían que escribir el 12 y el 18 con números de una cifra. Con números de una cifra. Eso sí, pero acá, esto es lo miren. mismo, esto es lo mismo. 2 por 5 por 7, 70. Lo digo de otra manera. Ustedes tienen números arriba y lo tienen que unir con la multiplicación que corresponde. Ok. Por ejemplo, Profe, ¿cómo lo harían? Ahí ¿cuál es la Máximo de estaba 70? diciendo una forma. No sé cuál es la de 70. La de 2 por 5 por 7. ¿Y cómo lo hiciste? Primero empecé a multiplicar el 2 por 5 que te da 10 por 7 que te da 70. Qué genio. Sí. ¿O no? No. Muy bien, Máximo. Bien, el tema es que esa es la manera trampa. Sí. Porque yo estoy diciendo que unan el número con la descomposición de números primos, no la descomposición con el número. Aparte ¿Entendés? Si yo multiplico todos esos números de ahí abajo, obvio que voy a llegar a algún resultado, pero eso sería la forma fácil. La verdad que te interrumpo, Flor, porque esto lo vieron el año pasado en sexto. También. Que era descomponer en factores primos, ¿no se acuerdan cómo se hacía la descomposición? Yo no me acuerdo, profe. Yo tampoco, ¿no? Ni idea, profe. No me olvidé porque, bueno, conozco temas, pero me olvido que ese nombre es parte de ese tema. Ah, claro. No asocias el nombre del contenido con el contenido. Pero el nombre, me olvidé si es ese o no es él. Claro. Bueno, ¿querés que escriba acá atrás el Ay. 70, por ejemplo? Lo hacemos todos juntos acá atrás. Dale. Ay, sería. ¿Cierto que vos tenés el pizarrón? Tú también tenés. Perfecto. No tenés, ¿no? La pizarra. No, lo tengo, pero no acá. Entonces, la forma fácil sería multiplicar y unir con flechas con el número resultado. Pero obviamente no les voy a dar esa actividad tan fácil. Entonces, lo que hay que hacer es decir, bueno, ¿cómo descompongo el 70? ¿Cómo empezarían descomponiendo ese número? Con un número primo, ¿sí? Primero repasamos también qué era el número primo. ¿Qué era un número primo? Eso sí lo vimos. Eso sí, No hay lo excusas. claro. Quiero como un concierto de todos diciéndolo al mismo tiempo. A ver, al unísono. ¿Qué es un número primo? El que se puede dividir, números el que que se solo puede tienen dividir por el uno y por uno. sí mismo. Muy bien, Bauti, excelente. El número que se puede dividir por uno y por sí mismo. Por ejemplo, ¿qué número? Cualquiera, primo. 13. El 4, ¿es un número primo? Ahí dijo. No. 17 dice Yo dije- More. Yo dije 13. El 13 dice Bauti, bien. El 3. Ahí va. El El 2, 2. el 7, Leo, bien, excelente. El 11. El 11. Perfecto, bien. Bien, Eso El está 5. claro entonces, ¿no? 5. le sugerimos que esa tablita que hicimos la otra vez, la criba de Eratóstenes, que abajo les habíamos pedido que escriban los resultados de los números primos, estaría bueno que lo tengan a mano, por si en algún momento quieren hacer cálculos, si tienen dudas de cuáles son todos los números primos, tienen eso ahí a mano, ¿sí? Sí. Bien. 70. ¿Por qué número primo se puede dividir? ¿Cómo es el más chico, ¿no? De los números primos. Ya con eso estamos ayudándolos ahí. Claro. Bien. ¿Por 2? Por 2. Bien. Muy bien. ¿Cuánto? Del lado derecho se escriben los números primos y del lado izquierdo, donde está el 70, se escriben los resultados de esas divisiones. ¿Sí? Entonces, la mitad de 70, ¿cuánto nos da? 35. Muy bien. Muy bien.
Bien, ahora pensamos, el 35, ¿por qué otro número primo se puede dividir? ¿Puedo dividirlo por 2? 5. 5, bien. 5, ¿sí? ¿No se podía dividir por 2 ni por 3? Por 2 ya dijeron que no, pero por 3, Tampoco. bien, porque si sumo sus cifras me da 8 y 8 no es un múltiplo de 3. Exacto. ¿Sí? Entonces pasamos directo al 5. Muy bien. ¿Cuánto Ahí. da? 7. Bien. ¿Y 7 qué tipo de número es? Primo. Primo. Entonces, ¿lo puedo dividir por otro que no sea 7? No. No. Entonces lo No. dividimos por 7 y ahí terminamos. Nos da 1 y terminamos. Bien. Mostrado, ¿viste? Resultado final. Ahí va. Ahora, ¿cómo escribo al 70? 70, y si yo quiero multiplicarlo, o sea, formar la multiplicación solo con números primos, ¿qué escribirían? 2 por 5 por 7. Sí, porque 2 por les 5 dije por que 7. del lado derecho estaban los números primos. Por lo tanto, si multiplicamos esa esa columna 2 por 5 por 7, nos va a dar 70, como dijo Máximo al principio. Y ahí lo marqué ¿Sí? para que vean. 2 por 5 por 7. ¿Sí? Lo escribí acá. Entonces sería como que hay que multiplicar con los números que se puedan y te da el resultado. Con los Eso. números primos. Claro. Siempre con los números primos. La derecha. No Si uso los ustedes me ponen 7 por 10, va a estar mal, porque el 10 no es un número primo, No es un número primo. es un número compuesto. Entonces habría que descomponer a ese 10 en 2 por 5 para que quede como se lo estamos pidiendo. Entonces al 70 lo vamos a unir con 2 por 5 por 7. 2 por 5 por 7. 5.7. perfecto, muy bien. El 48, ¿cómo hacemos para descomponer el 48? Y hacemos lo mismo que recién, profe. Muy bien. Muy bien, y hacemos lo mismo que recién, obviamente. Entonces, vamos a agarrar al 48, le vamos a trazar la línea, que esa línea es una línea de división, una línea divisoria, por eso dividimos. Y ahí empezamos a hacer las cuentas. Exacto. Vayan haciéndolas ustedes y vamos a decirlo en forma oral, ¿sí? Entonces tomamos el Dale. 48, miramos el último número que tiene y ¿qué número es ese 8? Es un número ¿cómo? Es un número Bien. par, entonces al ser un número par, ¿por quién lo voy a poder dividir? Por 2. Por 2. Perfecto. Muy bien. Entonces, dividan por 2 al 48. ¿Cuánto les va a dar? La mitad de 48. 24. 24. Perfecto. Bien. Seguimos dividiendo. ¿Por quién? Por 2. Por 2. Por 2, bien. Entonces da 12. 12, bien. Van haciendo eso. 12 Al 12, ¿por qué lo dividen? Por 2. bien. 6 dividido 2, ¿cuánto da? 6. Al 6, ¿por qué lo dividen? Por Por 2. 2. Claro. Bien. ¿Cuánto da? 3. 3. Bien. Y al 3, ¿por qué lo dividen? Por 3. Bien. Bien. Entonces, conclusión, los números primos que van a ir multiplicando, ¿cuáles van a ser? ¿Cuál de todas estas opciones voy a ir marcando? 2 por 2 por 2 por 3. 2 por 3. Esta primera de acá, sí, Flor. 2 por 2 por 2 por 2 por 3. Bien. Entonces al 48 lo unimos con la primera opción. Bueno, vamos con el 100.
Bien. A ver, quiero verlos escribir, lapicera, lápiz, y hacemos la descomposición del 100. ¿Por qué empezamos dividiendo al 100? Por 2 porque es número par. Perfecto. ¿Cuánto nos da? 50. Perfecto. 50. ¿Qué tipo de número es el 50? Par. Entonces, ¿por qué lo divido? Por 2. Excelente. ¿Cuánto me da? 25. 25. ¿Al 25 lo puedo dividir por 2? No. No, porque es impar. Si lo divido por 3, ¿se puede? Tengo que sumar las cifras. 2 más 5, 7. No, profe. No. Por 4, ¿lo puedo dividir? 4, acuérdense que es compuesto y a mí los compuestos en este caso no me están sirviendo. ¿Divido por 4? No. No. Entonces, 5. Y sí, el 25 termina en 5, por lo tanto, divido por 5. ¿Cuánto me da? 5. Y al 5, ¿por qué lo divido? Bien, Por porque es 5. un número. ¿Qué tipo de Primo. número es el 5? Primo. Primo, perfecto. ¿Cuánto les dio el final? 2 por 2 por 5 por 5. 5 por 5. 2 por 2 por 5 por 5. Excelente. Ahí está, encontré una flechita, vamos Mili todavía. Bueno, listo. Eso es descomponer con números primos. ¿Terminamos? No, porque el 48, ¿con quién se va a unir? 2 por 2, 3 por 7. ¿Y lo comprobaste? Pero es el único que queda, profe. Es el único que queda. Esa frase Pero es por la ahí que no es. estaba buscando. 4 por ¿Qué 2 pasa por si- 2 por 3 por 7. Habría que analizarlo. Claro. Bueno, pero igual de... Aparte ¿Qué puede pasa haber si está en... puede Perdón. existir un caso que podemos escribir una opción de más, ¿sí? Entonces, si escribimos una opción de más, no me vas a decir, bueno, por descarte elijo esto, no, quedan 2 opciones, hay que hacer el No cálculo. entendí. ¿Cómo? Yo Miren, A ver, yo soy la profe, ¿no? Les doy una evaluación, les doy 4 opciones y tienen que unir con 4 opciones. ¿Ustedes qué pasa si les queda como recién? Y bueno, unen la que queda con la que queda. Pero No, ustedes nunca ustedes se tienen... pusieron a propósito. Claro, ustedes nunca se tienen que confiar en que lo que dice ahí como queda por descarte es la correcta. Porque yo puedo ser mala, aunque no lo soy, pero puedo decirles, bueno, les escribo cualquier número, no sé, 5 por 5 por 7 y que se fijen, van a caer en la trampa. Y ustedes, no, tienen que ser más, ¿cómo decirlo? Se tienen que avivar y decir, no, por las dudas lo voy a analizar porque puede que no sea así como está planteado, puede que no sea la respuesta. aparte, Entonces, otra opción es que podemos poner 5 resultados. Entonces, claro, con 5 y ahí resultados, sí o sí. no va a quedar un descarte de decir, bueno, el que me queda último. Van a quedar 2 resultados, o sea que sí o sí están en la obligación de averiguar todos, de hacer Eso. todas las cuentas. Así que, ¿vamos a dividirlo igual o lo dejamos? Hay que dividirlo. Bien. Entonces, al 84, ¿por qué lo divido primero? Por 2. Por 2. ¿Cuánto nos da? 42. 42. Bien, 42. Para el 42, ¿por qué lo divido? Por 2, Por 2. Por 2. ¿Cuánto da? 21. 21. 21. ¿Por qué lo dividen? Por 3. Por 3. Por 3. ¿Cuánto da? 7. Mirá que Y al 7, ¿por qué lo dividen? Por 7. Por 7. Por 7. ¿Y ahí cuánto da? 7. 84. quiero destacar otra cosita más con respecto a descomponer en factores primos, ¿sí? Nosotras no es que estamos encaprichadas en que sea así el orden, ¿sí? El orden que lleva acá el lado derecho tiene un fin que lo vamos a ver más adelante. Pero ¿qué pasa? Ustedes tranquilamente podrían haber empezado quizás con otro, en este caso no, pero podrían haber empezado con otro número de sus factores primos, ¿sí? Y llegaban al mismo resultado. Pero ¿qué pasa?
La idea es que siempre nos quede de menor a mayor estos números primos, ¿sí? No que quede un 2 arriba y después más adelante, abajo, lo vuelvan a usar el 2, ¿sí? Cuando sea posible que puedan utilizar el número 2, el número primo 2, lo descarten hasta donde se puede y después trabajen con otro número primo, ¿se entiende? Claro. Un 2 acá arriba, otro 2 abajo, usan un 3, vuelven a usar un 7 y vuelven a usar otro 3. La idea es que quede así ordenadito, ¿para qué? Para cuando ustedes escriban el número final, la multiplicación, agrupen, ¿sí? Todo lo que tiene 2 por un lado, 3 por el otro y 7 por el otro en este caso, ¿sí? ¿Se entiende? Muchas veces pueden dividir 84 dividido 2, 42. Y al 42 tranquilamente lo podrían dividir por 7, porque sí se puede dividir por 7. El tema es que es preferible mantener siempre el orden de menor a mayor para lo que dice Mili después poder agrupar todos los 2 por un lado, los 3 por el otro y los 7 por el otro. Aparte, también sirve para no confundirse y no dividir, por ejemplo, por 10. ¿Sí? Si ustedes siempre arrancan dividiendo del más chiquito, nunca van a dividir por un número compuesto, no van a tener esa equivocación. ¿Sí? Bueno, vamos al punto 2. En el punto 2 es otra manera de descomponer a los números, quizás es un poco más pensada de lo que le hicimos recién, porque dice que hay que completar el esquema. Nosotras estuvimos hablando recién de empezar dividiendo por el más chiquito. Entonces, el primer esquema es el amarillo, es el 108. Creo que hasta acá es donde vamos a poder llegar hoy. O no sé, depende, no sé cuál es el tiempo. Pero el 108, ¿qué tipo de número es? Par. Par, perfecto. Entonces, ¿por qué lo voy a empezar a dividir? Por 2. Por 2. Por 2. Por 2. Ahora yo les pregunto, ¿dónde ubican al 2? En el lado izquierdo, que es donde termina ahí el esquema, o del lado derecho, que es donde continúa. El número 2, el izquierdo. En el izquierdo porque es el que no continúa. ¿Y por qué no continúa? Claro. Porque es el divisor. Porque el 2 no tiene más divisores. 2 al ser un número primo no puede tener más divisores que él mismo y que el 1. Entonces lo vamos a ubicar del lado izquierdo y del lado derecho, que 108 me dijeron que es un número par y que lo puedo dividir por 2. Entonces al 2. Miren bien el esquema. Hay una parte del esquema donde no continúa la ramificación y en la otra parte del esquema sí sigue la ramificación. Entonces Bauti me dijo que tengo que ubicar al 2 del lado izquierdo como lo hizo Mili, porque ahí ya paró la ramificación, yo no puedo seguir para abajo. Por ahí no se aprecia bien ahí, si querés lo escribo acá atrás para que se vea. Así. Bueno, como quieras. Comparto. 108. 1, 2. Son 8 casilleros abajo. No sé si vos querés seguir lo mismo. Esto, para que vean que está dividido así las primeras dos flechas. Esta está sola. Me quiero morir, me quiero morir. Y esta continúa, la de la derecha, ¿sí? No sé si se va a ver ahí, pero el lado izquierdo es el que tiene el cuadrito solo y el de la derecha se abre en dos, ¿no? Sí. Por eso Flor dijo que se utilizaba de la izquierda. Sí, ahí quedaría. Bueno, lo marqué, pero no se ve mucho porque ahí está mojado. ¿Sí? Bueno, entonces, Lo voy a compartir con el otro para que se vea. el 108 se divide en dos partes, en un casillero y en el otro casillero. Yo voy a ubicar el 2. Desapareció el 2. Voy a ubicar el 2 en donde la ramificación termina, porque el 2 no lo puedo seguir dividiendo. Si yo divido 108 dividido 2, ¿cuánto me da? 54. 54. El 54, ¿dónde lo voy a ubicar? ¿Al lado o no?
están convencidos. Están profe. convencidos. Bueno, vos escribí el 54, Mili, y ahora en el próximo lo vuelvo a explicar, porque es siempre lo mismo. Bien, 54. ¿Qué tipo de número es? ¿Primo o perdón, par o impar? Par. Par. Entonces, ¿por qué lo voy a dividir? Por 2 otra vez, profe. Por 2 otra vez. ¿Dónde voy a ubicar el 2? ¿En el lado izquierdo o en el lado derecho? Izquierdo. 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 ¿Por qué izquierdo? Porque si se fijan, ese cuadrito donde yo estoy ubicando el 2 No tiene el no límite abajo. sigue. No sigue, no tiene más flechas abajo. En cambio, como yo voy a publicar el resultado al lado, que es 58 dividido 2 es 27, Ujú. el 27 sí se puede continuar porque es un número compuesto. ¿Se va entendiendo más? A mí sí. Pero de los chicos. El 27, ¿por qué lo divido? ¿Por 2? Por 3. Por 2. Bien, Vamos divido por 3. hasta ahí. ¿Y cuánto me da? Florencia, se calma. Quería que hicieran hasta ahí para ver si hasta ahí entendieron. Ah, sí, pero yo por eso ahora les pregunté, para chequearlo. Ah, bueno. 9, profe. Si lo divido por 3 me da 9, dicen. ¿Dónde ubico el 3 y dónde ubico el 9? El 3 en la izquierda y el 9 en la derecha. Bien, el 3 en la 9, porque es un número primo, y no sigue con la descomposición, y el 9 del lado derecho, porque es compuesto, y hay que seguir con la descomposición. Pero si se fijan, es como que ya estamos en el final, porque los próximos 2 números que escribamos tienen que ser primos sí o sí, porque la ramificación no sigue para abajo. ¿Cuáles son esos números? 3, profe. El 3 Tres. en el lado izquierdo y el... ¿Qué número del lado derecho? 3. El 3 Tres. también. Perfecto. ¿Ven? Como los dos números son primos, hasta ahí llega la ramificación. ¿Se entiende? 2058. Entonces, el 2058, ¿qué tipo de número es? ¿Par o impar? Par. Par. Entonces, ¿por qué lo vamos a empezar a dividir? Por 2. Bien. ¿Dónde ubico el 2? ¿En este lado o en este lado derecho? Bien, En a la la izquierda. Perfecto. 258 dividido 2, ¿cuánto es? 29. Bien, 1029. 29. 1029 es un número par. No, profe. No, por lo tanto, ¿por qué lo voy a dividir? Por 3. Por 3. Bien, por 3. A ver, vamos a probar con el 3. Sumo las cifras, 9 más 2, 11 más 1, 12. Se puede dividir por 3. ¿Cuánto da? 343. 343. Muy bien. 343, ¿por qué lo divido? Por 7. Por 7. Por 7. ¿Por qué por 7 y no por otros números? Por 3 no se puede, por 2 tampoco. 4 es un número compuesto, así que no lo voy a usar. El 5, el número no termina ni en 0 ni en 5, así que el 5 no lo uso. El 6 necesitaría que para que se pueda dividir por 6, necesitaría dividirse tanto por el 2 como por el 3. Por lo tanto, directamente pasamos al 7. ¿Cuánto nos da esto? 49. 49. 49. Muy bien. 49. ¿Y acá cómo me queda al final? 7. 7. ¿De este lado? 7. 7. Muy bien. Perfecto. Que queden dos números primos al final es como que si verifica que mi cuenta esté bien. Casi seguro que mi cuenta está bien. Muy bien. 250. Último de nuestros esquemas y pasamos a los otros puntos. Primero miramos con qué número termina. Número par. Par, profe. Par. ¿Sí? Entonces, si es par, lo podemos dividir por 2. 2. Perfecto. Muy bien. Y nos da como resultado, la mitad es 200. 125. 125.
Fíjense, 125 termina en 5. 5. Por lo tanto es divisible por 5. 5. Bien. Nos da como resultado 25. Perfecto. 25. Y entonces queda final ahí. Izquierda 5. y derecha. 5. Perfecto. Excelente, muy bien. Bien. Muy bien. Perfecto. El punto A. El punto A dice, escribí debajo de cada esquema la descomposición en factores primos de ese número. Entonces, yo lo que hice fue descomponer en factores primos a mi número. Ahora, ¿quiénes son? ¿Cómo lo escribo? A ver, esperen a ver si puedo escribir acá abajo. Sí. 108. Yo lo tengo que escribir en una multiplicación de números primos. ¿Cómo lo escribo? ¿Voy a usar el 54 por 27 por 9? No, porque son compuestos. ¿Quiénes voy a multiplicar entonces? Los números primos, profe. Los números son? primos. ¿Cuáles son en mi 2 esquema? por 2 por 2 por 3. 2, 2, por 3. Muy bien. Ahí. 2 por 2 Sí. por 3 por 3 por 3. Perfecto. Muy bien. Vamos al 2058. Lo mismo. ¿Cómo lo escribiría? 2 por 3 por 7 por 7 por 7 por 7. Muy bien. Muy bien. ¿3 7 ahí? Sí. Sí. Y por último, muy bien, vamos al 250. 250 por 2 por 5 por 5 por 5 por 5 por 5. 5 y 5. Bien, 2 por 5 por 5 por 5. Nosotros, a principio de año, cuando arrancamos con nuestras clases compartidas, vimos un tema que me permitía resumir estas multiplicaciones. Si yo tengo un número que se repite un montón de veces multiplicando, ¿cómo lo podía achicar? ¿Alguien se acuerda? Si yo tengo 2 por 2, El cubo. Claro. usábamos, bueno, ¿y cómo se llama eso? ¿Qué usábamos? ¿Las? Potencias. Con una Bien. potencia. Bien. Bien, sin miedo, sin miedo. Sin miedo a Potencia, equivocarse, muy no hay bien. problema. Sí. Es mejor equivocarse ahora que estamos todos juntos. Entonces, en el punto B les dice, volvé a escribir la factorización de esos números, esta vez usando exponentes para expresar los factores primos que se repiten. Es decir, ustedes, por ejemplo, ahí, 108 escribieron 2 por 2 por 3 por 3 por 3, podemos reducir eso, como dijimos recién, como una potenciación. Entonces, el 2, ¿cuántas veces se está repitiendo? 2 veces. 2. 2 veces. 2. Entonces escribo 2 al 2 a la 2. Cuadrado. 2 Al al cuadrado. cuadrado, Bien. ¿sí? O 2 a la 2. Está bien. Perfecto. Después, hay que multiplicar por 3 a la 3. perdón, 3 al cubo. 3 al cubo. a la 3. Excelente. Muy bien. Muy bien. Yo sé que lo están viendo chiquitito, pero después lo agrando, ¿sí? Ahí en el 108 es igual a 2 al cuadrado por 3 al cubo. Muy bien. La cantidad de veces que se repite el número es el número que pongo en el exponente. 2005, bueno, está el 250 primero. 50 primero. 250. ¿Cómo lo Es escribo? 2 solo. A la quinta. 2 solo, Dos dice, solo. bien. 2 solo y después 5 a la 3. Muy bien. Bien. Al Yo no cubo. quiero ser El cubo también está bien tan dicho. controladora, También dicho. pero si yo miro la consigna dice usando exponentes. Siempre. Y en el 2 no estoy usando exponentes. ¿Cuántas veces se repite el 2? Por un. Una Sería sola. la 1. Una sola vez. Entonces el exponente que voy a poner en el 2, ¿quién es? El 1. Muy bien. 1. Ahora nos vamos a manejar así. Yo siempre le digo a los chicos, yo no voy a una verdulería y le digo, ¿me das 2 a la 1 manzanas? No, yo le digo, dame 2 manzanas, ¿se entiende? Pero en este tema necesitamos escribir a ese 1 ahí arriba, aunque no nos cambie el 2.
Lo necesitamos escribir, así que no lo olvidemos. No lo dejemos ir. Con el 2058 vamos ahora. ¿Tenés un cachito? 2 a la 1. 2 a la A la 2 una. a la 1. 3 a la 1. 1 A la 1. A la 7 una. 7 al cubo. 7 al cubo. Al cubo, bien. 2 a la 1, 3 a la 1 y 7 a la 3. No se asusten porque Ahora estoy se- poniendo 21 para subir el 1 ahora. 2 a la 1, 3 a la 1. Preguntan. Perdón que te pisé, Flor. No, no pasa nada. Y 7 al cubo. ¿Preguntas hasta el momento? ¿Se entiende lo que No. No. queda claro Muy entonces? fácil, muy difícil. Fácil. Ok. Bueno, en el punto 3 dice, mira cómo es la descomposición en factores primos de los números recuadrados, ¿sí? De los recuadros. 10 es igual a 2 a la 1 por 5 a la 1, es lo que decía Flor recién. Nosotros podemos escribirlo como 2 por 5, porque sabemos que es 10, estamos utilizando números primos, o expresarlo con el exponente 1, que no hace la diferencia, ¿sí? Y en el otro que está recuadrado, ¿sí? Dice 1000 es igual a 2 al cubo por 5 al cubo. ¿Está bien hasta ahí? ¿Se entiende? Ustedes si Sí. resuelven eso, les va a dar 1000. Si hago 2 al cubo y 5 al cubo, les da 1000. ¿Sí? Yo lo que había notado ahí abajo, que acá, por ejemplo, si los remarco con el mouse, 10 es igual a 10 a la 1. Bien, pero en el cuadrito rosa de arriba dice que 2 a la 1 por 5 a la 1 también es 10. ¿Eso qué quiere decir? Que esto es una propiedad que vimos a principio de año, donde si yo en línea. ¿Escucha? Ay, chicos, bueno, esperen, puedes seguir vos porque no va a parar. Espera. Sí. Ahí está. Listo. Ya entró a su casa. Es una propiedad que yo puedo descomponer al 10 en números primos, por ejemplo, en este caso en 2 por 5, y mantiene el mismo exponente. Esa es una propiedad. Es lo mismo escribirlo como 10 a la 1 o como 2 por 5 a la 1. ¿Sí? Eso lo tenemos que tener en cuenta. No sé si se acuerdan que cuando vimos potenciación también dimos la lista de 10 a la 1, ¿cuánto daba? Los míos no vieron esa lista, pero bueno. 10. Escuchen. Bueno, no importa. Vamos a repasarlo igual. Está bien que lo digas, para que se den cuenta de a lo que apuntamos. Sí. 10 a la 2, ¿cuánto es? 100. 10 a la 3. 1000. 1000. ¿Y qué relación habíamos encontrado nosotros? Por lo menos, primero C, pero vamos a pasarle esto que quizás también lo vieron. A primero A, ¿qué es lo que habíamos relacionado nosotros? ¿Qué tenía que ver? ¿Por qué siempre aumentaba una cifra? ¿Qué era lo que pasaba? Por ejemplo, 10 a la cuarta. ¿Cuánto da? El exponente indica la cantidad de ceros, profe. Bien. El exponente indica la cantidad de ceros. 10 a la 1 significa que el número va a tener un solo cero. Solo 0. 10 a la 2 significa que el 100 va a tener 2 ceros, claramente. 10 a la 3, el 1 3 le ceros. agregan otros 3 ceros y da 1000, y así sucesivamente. Acá pasa lo mismo. 1 es el exponente, entonces el número resultado tiene un solo cero. Acá el exponente es 3 y los Va ceros a tener 3 ceros. también son 3. ¿Se entendió hasta ahí? La relación es lo que habíamos visto ya, como un repaso esto. ¿Sí o no? ¿Yes or not? Sí. Bien. Sí. Muy bien. Ahora, teniendo en cuenta, esto lo voy a borrar porque esto es como para que ustedes puedan repasar eso que acabo de decir, pero esto no nos sirve ahora. Lo que me sirve son los recuadros rosa y violeta. Me dice la pregunta, bueno, teniendo en cuenta los recuadros, ¿cómo es la cuenta del 100? 10 a la 2. 2. 2 al cubo y 5 al cubo.
Al ¿El que- 100 al cuántos cuadrado. ceros tiene? al ¿El cuadrado. 100 cuántos 2 al ceros cuadrado y 5 al cuadrado. Ahí se corrige. 2 al cuadrado y 5 al cuadrado. ¿Están todos de acuerdo con esto? Sí. ¿Se entiende? Eso quedaría entre medio de estos dos recuadros, ¿sí? Porque tienen 10 es igual a 2 a la 1 por 5 a la 1, 100 sería 2 al cuadrado por 5 al cuadrado. Después le sigue 1000, 2 al cubo por 5 al cubo. ¿Se va entendiendo la regla? El exponente entonces me dice la cantidad de ceros. Yo solamente tengo que repetir el 2 por 5 y agregar el exponente que me convenga. La de 100.000 pregunta. 2 quieren, al les escribo cuadrado, 2 al 4 y 5 al 4 también. 2 a la cuarta y 5 a la 2 a la cuarta. cuarta Vamos a... y 5 a la cuarta. Bueno, vamos a ver. 1000. Vamos a comprobarlo. Ahora voy a escribir el número. Sí. Según ustedes, el 100.000 tiene 4 ceros, entonces. A ver. Escribo 100. 100.000, ¿no? 100.000. Sí. ¿Cuántos ceros tiene? 3. No. 5. Total, ¿cuántos ¿Cómo ceros tres? hay? 5. 5. 5. Cero. Bien. Entonces, ¿es 2 a la cuarta por 5 a la cuarta? No, es 2 a la quinta por 5 a la quinta. Bien, es 2 a la quinta por 5 a la quinta. Muy bien. ¿Por qué? Porque yo tengo que sumar todos los ceros, no los últimos 3. Todos los ceros que tiene el número. Hay que Muy contar bien. todos los ceros que hay detrás del 1. Voy a agrandarles esto para que lo puedan ver bien. Gracias. Sí, porque ya sé que está... Yo lo veo chiquito, imagínense ustedes. Último punto de nuestro hermoso trabajo. C. ¿Qué número se factoriza así? Y ahora te da el proceso inverso. No te da el número y quiere que lo factorices. Te da la factorización y vos tenés que adivinar el número. ¿Qué número es? 1.000.000. Un millón. 1.000.000. A ver, lo voy a escribir. Este es 1.000.000. ¿Cumple con tener la misma cantidad de ceros que dice el exponente? Sí. 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 Bien. Porque tiene 3 al principio y 3 al final, o sea, que serían 6. Excelente. Bueno, hicimos esta actividad en base a lo que vimos las dos clases, o sea, la anterior y esta clase, ¿sí? Que es con respecto a los números primos, y son más o menos parecidas las actividades. Por ejemplo, en el primero tienen que descomponer, ¿sí? Los siguientes números en una multiplicación de números primos, es decir, que ustedes pueden descomponer desde hacer un esquema, si quieren hacer el esquema, o se acuerdan que hacíamos la liñita esa y hacíamos... bueno, entonces, descomponemos en factores primos, ¿se entiende? Es decir, lo escribimos como una multiplicación de números primos, acuérdense. Primos. Sí. Después, en el punto 2, tienen que descomponer el número 36, ¿sí? Hacen esa descomposición, el número 36, y si es posible, ¿sí? Vuelvo a repetir, el 36 se puede descomponer haciendo los dos puntos que hicimos antes, el 1 y el 2. Cualquiera de esos dos ejemplos sirve, ¿sí? Descomponer buen esquema, como hicimos recién con la profe Flor, o como hicimos la clase anterior, ¿sí? Por eso cuando estén los videos lo van a poder repasar de ahí y poder hacer esta actividad. Y después en el punto 2 dice escribir si es posible otra multiplicación de números primos distintos a los que usaron en el punto anterior, ¿sí? Y que dé el mismo resultado. Algo muy importante, chicos. Y todas las actividades las vamos a ver de la misma manera. Interpreten las consignas. Claro. ¿Sí? Eso es lo más importante. Si dice si es posible, es porque puede ser posible o no. Claro. ¿Sí? Si no, no lo aclararía. Esas aclaraciones tómenlas en cuenta, porque son importantes. Exacto. En el punto 3 tienen que resolver cada uno de esos números que están ahí en el lado izquierdo, descomponerlos, y unir con flecha. No hagan la trampa que hicimos la otra vez, que
resolvíamos la multiplicación y decíamos, ah, bueno, este primero me da tanto, lo uno con el que corresponde. No, la idea es que ustedes aprendan a descomponer factores primos y que en base a ese cálculo auxiliar que hacen, puedan unirlo con el que corresponde del lado derecho, si no hagan trampa. Pueden hacer la trampa en realidad para chequear si está bien hecho lo que hicieron. Claro, para verificar, sí, pero la factorización, tanto de manera tipo de árbol como la que hicimos la clase pasada, que van a ver en el video, tiene que estar en la hoja. Exacto. ¿Sí? Bien. En el punto 4 es uno que hay que prestar atención, el punto, sí que dice, ay, esperen que se me pasó. Leer atentamente lo que escribió Victoria. ¿Sí? Escribió el número 165, que es igual a 3 por 5 por 11. Y acá menciona algunos divisores de 165 y cuáles son. ¿Sí? Relacionen esto que tienen acá, estos divisores que estoy marcando con el cursor, con esto que está marcado acá, ¿sí? La intención está marcada con distintos colores para que se den cuenta de dónde viene, el 55 de qué cálculo viene, el 3 por 5, cuánto da ahí, con colorcito, está todo marcado como para que se entienda cómo hallar divisores. Ahí más o menos ya bastante ayudamos, me parece. Y dice, si agrego el 1 y el 165, tengo todos los divisores de 165. ¿Para qué les da esta guía? Y para que presten atención también, es para que ustedes hagan el mismo procedimiento con 42 y con 45. Es decir, descomponen en factores primos y después se fijan qué tipo de combinaciones pueden hacer como hizo acá Victoria. ¿Sí? De esa forma van a poder hallar divisores de 42 por un lado y de 45 por el otro. ¿Dudas hasta acá? No. No, seguros. Bien. Mili, esto entonces, ¿para cuándo? Eso es lo más importante. ¿Eh? Eso es lo más importante. Escuchen una cosa, yo ahora voy a subir la actividad que acabamos de terminar para que ustedes la suban. Y esta actividad es otra, totalmente diferente, que obviamente va a tener fecha de entrega otro momento. ¿Cuándo? ¿Cuándo fue la? Vamos a poner fecha. 14 de septiembre, ¿te parece? Lunes 14. O sea, le estamos dando toda la semana que viene para que trabajen. Excelente, profe. Y el lunes 14, gracias, Bauti. Bueno, chicos, Un beso nos para despedimos. todos. Cuídense. Chao, nos vemos. Chao, nos vemos. Chao. Chao. Chau, chau. Chao.